los paramilitares lleguen y arremeten contra pescadores. Hicieron una masacre de pescadores, no masacraron guerrilleros como le habían hecho creer a mucha gente. Este crimen fue perpetrado por miembros de estructuras paramilitares pertenecientes al bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. La noche que estuvimos aquí pasamos una noche amarga y tuvimos que coger los pelados, los niños, los que estaban más amediados, salimos sin nada de aquí, nada más que la ropa que llevábamos. En la acusación última que se hizo contra uno de los responsables de la masacre, se logró establecer que la Fiscalía reconociera que se trataba de un crimen de lesa humanidad, obviamente que es un crimen que ofende la dignidad humana, que es un crimen que son imprescriptibles, que no son amnistiables y que obviamente merecen el repudio de la humanidad por la forma como se cometieron estos crímenes. Hay un término académico, una categoría muy bonita que es la resiliencia, que es la capacidad que tiene la gente de adaptarse a todas estas circunstancias de dificultad y de alguna manera resurgir sobre la misma o hacerse más fuerte sobre ella. Yo creo que eso es lo que más me impactó de todas estas personas. Mujeres, sobre todo las mujeres, es impresionante la fortaleza que tienen las mujeres, ya abuelas, te estoy hablando de madres, cabezas de hogar, gente que perdió hijos, gente que perdió hermanos, gente que perdió papás, gente que perdió todo. Contravía. La masacre de Nueva Venecia se constituye en un crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad no solamente por la gravedad como se perpetró la masacre en relación a que fueron entre 39 y 42 personas asesinadas, sino porque este crimen hace parte de una política sistemática generalizada, digamos, cometidas contra miembros de la población civil por móviles de diferente índole. El grupo de paramilitares selecciona a un grupo de pobladores y los deja dentro de la iglesia y a otros los saca. Esto realmente fue a dedo, según las versiones de la gente, según las mismas versiones de los pares. Y una vez se deja este grupo afuera, cuando ven que no logran encontrar a quienes ellos venían buscando en su listado, los proceden a masacrar a todos ahí en la plaza de la iglesia. Ellos inician su recorrido hasta Salamina, de Salamina arranca por vía fluvial y llegan a un punto que une el municipio de Palermo con el puente del río Pumarejo entre Barranquilla y Magdalena y por allí ingresan, es decir, hacen un recorrido amplio. En los primeros momentos de su recorrido, ellos asesinan a varias personas. Entre ellos, según declaran los mismos paramilitares que se encuentran condenados por este crimen, allí asesinaron con arma blanca a varios de los pobladores. Incluso hay testimonios que señalan, o sea, que para no ser, digamos, para no ser escuchados a través de los disparos de las armas de fuego, se hizo a través de arma blanca y que varios de esos cuerpos les fueron colocados pesos para botarlos al río, y de allí hablamos incluso de que podría haberse presentado hechos de desaparición forzada, tortura, hechos estos que no han sido suficientemente investigados por la Fiscalía. No quería realmente tocar el tema del conflicto porque es un tema muy delicado. Durante el primer año de trabajo de campo me di cuenta que era un tema supremamente doloroso y era lo que yo menos quería tocar. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y terminé con el centro de memoria relacionada con el profesor Fabio a través de un proceso, de una convocatoria en la que el centro de memoria, intentando descentralizar las actividades que ellos realizan desde la misma capital, impulsan a otras regiones, a otras universidades, a otros grupos de investigación para que sean pioneros en esta clase de trabajo desde sus respectivas regiones. Entonces, el tema de la memoria pues es claro y iba netamente asociado al conflicto y se transforma lo que yo venía investigando y se convierte en este tema asociado al conflicto armado inevitablemente. Digamos, en materia de verdad se ha llegado a una verdad parcial. Una verdad parcial en el sentido que
digamos, se ha establecido quiénes fueron los responsables del crimen, o sea, que sabemos que fueron miembros del bloque norte de la estructura paramilitar comandada por el cabecilla Rodrigo Tobar Pupo. Sabemos que, bueno, o sea, se sabe de alguna forma que supuestamente el crimen se pudo haber perpetrado porque esta población ubicada en estos caseríos pobres, en estos caseríos marginales, en esos caseríos donde la presencia del Estado es mínima, y obviamente donde son corredores de paso de grupos guerrilleros, entonces esta población en esas condiciones en que vivían y viven hoy, pues obviamente son poblaciones donde pasa todo el tiempo grupos armados, entre ellos la guerrilla. Entonces esta población habría sido catalogada de apoyar supuestamente a la guerrilla, que ahí no hay ninguna prueba al respecto, pero que un desertor los habría señalados como colaboradores, y esto habría originado la masacre. Pues entre el profesor Fabio como director y María Emma como coordinadora de los informes del Centro de Memoria en ese momento, se establece un enlace directo y se postula un tema. En ese momento, pues en el grupo, la única que tenía un tema asociado al conflicto en ese momento era yo. Ya otros compañeros anteriormente habían trabajado otros. Se postula este tema y es el que queda pues seleccionado, y nosotros como Grupo Magdalena pues de alguna manera somos pioneros en el trabajo de memoria histórica acá en la región. Aunque existe otra tesis que no ha sido suficientemente investigada por la Fiscalía, en el sentido de que esta es una zona, son poblaciones palafíticas ubicadas en una zona turística, que por allí habría intereses también de sacar la población de esa zona, y que la masacre hubiera tenido como intención también desplazar a zonas para intentar, digamos, introducir megaproyectos turísticos en la zona. La Oraloteca es el grupo de investigación sobre oralidades, narrativa audiovisual y cultura popular en el Caribe colombiano. La Oraloteca desde hace un tiempo ha estado trabajando temas asociados al conflicto. Podría decirse que es un grupo pionero también en la región en ese respecto. A través de esta relación de investigación que la Oraloteca ha desarrollado con nuestra región, surge este enlace con el Centro de Memoria Histórica, que está buscando grupos de trabajo que quieran o que puedan participar, mejor dicho, en la investigación de algún caso emblemático, como le denominan ellos. La investigación se divide en dos: el informe escrito y el informe audiovisual. El libro se llama Ese día la violencia llegó en canoa, y el video se llama Los hijos del pueblo de Agua. Bueno, la investigación empezó en el 2013, con grupos de trabajo de apoyo del Centro de Memoria. En el informe escrito lo conformamos el profesor Fabio y yo, que fuimos dirigidos por María Emma Wills y por María del Rosario Acosta. En el informe audiovisual, Rafael González y Edgar de Luque Jacome, que fueron quienes estuvieron encargados de toda la dirección y producción del mismo durante todo el año de trabajo que realizamos en campo. Si bien es cierto, hay cerca de 10 decisiones penales donde se condenan a varios miembros de las estructuras paramilitares, lo cierto es que la Fiscalía no ha avanzado en establecer responsabilidades frente a miembros de la fuerza pública, Ejército Nacional, Policía Nacional, Gaula, en la perpetración de la masacre. En ese conteo de quiénes eran como los más afectados de esa problemática que se gestaba alrededor de la Ciénaga Grande, los más afectados concluimos que eran los pueblos palafíticos. Los pueblos palafíticos son construcciones de casas sobre estructuras de madera que a su vez están construidas sobre aguas. Concluimos simplemente porque, o sea, si tú te sientas a mirar, a revisar la bibliografía al respecto, estas comunidades, al estar asentadas en este cuerpo de agua desde hace más de 2 siglos, son las que han recibido y percibido todos los cambios que han habido precisamente durante estos últimos años, principalmente todas las afectaciones, o sea, son ellas quienes han recibido el mayor impacto. Entonces eso las convierte precisamente en las mayores receptoras. Estas comunidades son 3, Buenavista, Nueva Venecia y Bocas de Aracataca, todas de tradición pesquera. Los vínculos que habían entre miembros de la fuerza pública con estructuras paramilitares, dado que antes de la masacre en el año 2000 se sabía dónde funcionan las bases paramilitares en el departamento del Magdalena. Hubo hechos sistemáticos de masacres, de crímenes, de homicidios, de amenazas. La fuerza pública no actuó. Es decir, que había una connivencia en el accionar de grupos paramilitares, es decir, que allí se deriva unas responsabilidades penales, pero además de eso,
En el momento mismo en que se perpetra la masacre, pobladores del municipio de Nueva Venecia, estos sitios, se comunicaron directamente con la Naval, con el batallón de Malambo, con el Gaula, y absolutamente nada hicieron ni para impedir ni para perseguir posteriormente a los perpetradores de la masacre. Es decir, existen responsabilidades penales de miembros de la fuerza pública y estos hechos no han sido suficientemente investigados. Muchos de los estudios que tú puedes llegar a realizar al respecto de los palafíticos, de los pueblos palafíticos, señalan de una manera muy esencialista que todos estos grupos, por esa relación que había con el espacio, se decidieron simplemente establecer de manera permanente sobre el agua. Si tú miras un poco más la historia, te das cuenta que la versión no es tan bonita como muestran estos estudios. La versión es un poco más complicada y da cuenta de que una vez cuando se conforma la República, todos los terrenos que son de los alrededores de la Ciénaga Grande pasan a manos privadas. Entonces, claro, el mestizo no tiene un lugar en donde llegar y establecerse. El agua resulta ser el entorno más benévolo para él, precisamente por esta relación o herencia de tradición y vocación pesquera que había sido resultado de la mezcla con los indígenas. Y esto, por supuesto, les facilita establecerse sobre el agua. Una vez se establecen, aproximadamente en el siglo XVIII, viene todo este proceso de arraigo, que es el que está hoy en día tan fuertemente. La investigación arroja que participaron entre 35 y 40 paramilitares. A la fecha han pasado 15 años y solamente se han proferido 10 sentencias. 10 decisiones que de alguna forma algunos de los paramilitares han aportado elementos de verdad sobre la forma como ocurrió el hecho como tal, pero digamos en relación con quienes determinaron los crímenes, quienes estuvieron detrás de los crímenes, en esa, digamos, la información se ha quedado limitada, es decir, la información se queda en el hecho, en la forma como ocurrió el hecho como tal, pero no avanza en la cadena de mando de quienes están detrás de estas responsabilidades. Por tanto, obviamente es una verdad limitada, parcial, y que genera mecanismos de impunidad, dado que varios de esos paramilitares se encuentran hoy postulados a la Ley de Justicia y Paz, donde la verdad aportada ha sido mínima y donde seguramente en poco tiempo van a obtener su libertad, dado que ya se cumplen las penas establecidas en este procedimiento de justicia y paz. Y es un proceso muy complicado en el que uno realmente se va confrontando, que hay una realidad muy dura que está aquí realmente cercana, que hay una realidad que la gente desconoce, que yo me quedo aterrada de cómo es posible que la gente desconozca la magnitud de lo que ha sido el conflicto en este país, que la gente lo justifique todavía, que hay un desconocimiento tan parcializado realmente de lo que ha llegado a afectar eso en nuestra región. El colectivo de abogados, en primer lugar, cuando asume la representación jurídica por graves violaciones a derechos humanos, lo asumen todas las instancias judiciales. Lo asume tanto en la investigación penal, buscando que los responsables del crimen sean juzgados, sean sancionados y que puedan pagar una pena por el crimen cometido, porque es una garantía de que los hechos no se repitan y es un derecho de las víctimas, el tema de la justicia. Pero también actuamos en los procesos disciplinarios, es decir, ante la Procuraduría General de la Nación, donde actuamos con el objetivo de que si existen servidores públicos, agentes del Estado, que se encuentran involucrados, ya sea por acción o por omisión en el hecho, puedan ser sancionados en virtud de su condición de servidor público. Bueno, mira, la intención del Centro de Memoria Histórica ha sido un apoyo tremendo, porque fue una intención que logró ejecutarse, que logró volverse una realidad. Y me parece que en cierta medida sí se logró cuando tú te sientas a hablar con la gente y cuando la gente dice, es que por fin ha quedado claro que nosotros no somos guerrilleros, por fin están diciendo la verdad de que nosotros realmente no apoyábamos a ninguno guerrilleros y que aquí nosotros nos mataron sin causa justa. Pero también actuamos en las acciones de reparación directa. Las acciones de reparación directa se presentan ante los tribunales contencioso-administrativos del lugar donde ocurrieron los hechos. Y estas acciones buscan efectivamente indemnizar y reparar los daños y perjuicios causados a los familiares de las víctimas. Igualmente, si el caso a nivel interno no hay justicia, no hay verdad, no hay reparación, y si el caso reúne unas condiciones específicas, llevamos el caso a instancias internacionales para que el Estado responda, obviamente, por su falta de cumplimiento a sus obligaciones de garantizar los derechos de las víctimas. Es decir, también llevamos casos a instancias internacionales.
La población palafítica no es más que el resultado de un grupo de familias, entre ellos como unas 5 familias que son provenientes de la ribera del Magdalena. Ellas van inyectándose a la ciénaga a través de los canales que tiene la misma ciénaga, como Aguas Negras, el Caño Chiller, el Renegado. Ellos se fueron posicionando dentro de la ciénaga simplemente porque no tenían propiedad en el continente. Y la propiedad pertenecía a la corona española desde 1751, cuando fue colonizado la zona. Y estas poblaciones, la primera que surge entre los palafitos como tal, después del exterminio de muchas poblaciones palafíticas indígenas que hubieron, es Boca de Aracataca, que es la que más se recuerda, que es de 1786. Luego de acá, de la parte de Sitio Nuevo, del área de Sitio Nuevo, aparece Nueva Venecia en 1847, según los registros que hay actualmente, y finalmente Buenavista, que es 1850. Con esos 3 asentamientos se termina el poblamiento, el poblamiento palafítico, pesquero dentro de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este pueblo primero era un pueblo sano por lo que vivíamos tranquilos, íbamos a trabajar sin ninguna inconveniencia, sin nada. Nos encontrábamos pescadores de Buenavista, Santa Rita, Media Luna, Candelaria, Bocas de Cataca, Tasajera, Pueblo Viejo. Para mí la vida era más tranquila. Principalmente la comida, el pescado, que era grande. Ahora está muy chiquitico. El pueblo, por otra parte, ha cambiado. Porque antes eran casas de palma, que decían casitas de indio, por el año 40, 30, por ahí. Ahora no. Ahora son casas de puro Eternit. Eso ha cambiado por la parte de vivir. Buenavista es un pueblo que nosotros calculamos que puede tener casi 200 años, porque yo nací aquí y aquí también vivieron mis abuelos. Buenavista ha sido un pueblo que siempre vivió de la pesca, ha vivido de la pesca, el único trabajo de nosotros aquí ha sido la pesca. Pero en un tiempo la pesca fue más abundante que ahora. La pesca no es lo mismo que era antes, la pesca está transformada. Ya la pesca cambió como es el estilo de pesca, porque ahora tienen otros nuevos sistemas de pesca, una pesca moderna. Nosotros somos de un pueblo que hemos sido felices, que hemos sido humanitarios, que hemos sido imagínate, humildes. Nunca hemos tenido problemas entre nosotros. Pero un día nos afectó el 22 de noviembre del 2000. Fue una experiencia que marcó a todo el morro, a todo nos afectó. De la cual fue que se metieron los paramilitares acá en el morro. A las 2 de la mañana. Una vaina inesperada porque nosotros no esperábamos eso, que se identificaron como paramilitares.
habían rumores que se iban a meter los paramilitares, la gente corrían, vivían estresados, de noche dejaban las casas y nunca pasaba nada. Bueno, hasta una noche que, recuerdo un miércoles, se metieron y nos cogieron de sorpresa. Ese 22 de noviembre ha sido el día más difícil para mí y para muchos de este pueblo, por lo que vivimos. Yo lo recuerdo como si fuera ahora mismo, porque es algo que uno trata de esconder, pero que es como te diría yo, como una herida que nunca sana, que sana en falso y que cuando te la tropiezas ahí tienes el dolorcito nuevamente. Eso fue bastante terrible, eso fue un momento totalmente, o sea, que no lo quisiéramos ni recordar porque fue bastante terrible. Eso nos estremeció el alma totalmente. Y ellos nos decían que eran los paramilitares, yo les decían que sí, que los paramilitares eran lo mismo que los guerrilleros, que ellos nos decían que éramos colaboradores, pero si aquí venían los guerrilleros, venían 8 hombres armados y nos decían que teníamos que venderle, que si no le vendíamos, ellos de todas maneras se iban a llevar las compras sin pagarnos nada. Entonces nosotros asustados, sin armas y sin nada, le vendíamos. Rambo fue un ratico desagradable. Desde las 3 de la mañana que llegó ese personal por aquí. Claro, aquí no estuvieron. Estuvieron más bien fue en el norte del pueblo, hasta la placita, donde acabaron con todos los 13 muchachos. Ese día no quisiera ni recordarlo, por la tragedia que vivimos y lo que me sucedió, donde perdí 2 hermanos, un sobrino, todo lo que tenía prácticamente lo perdí ese día. Perdí, con ese día se fue hasta mi belleza se fue ese día. Yo pensaba que esa gente nada más venía era a robar. Nunca me imaginé que nos venían a matar. Cuando nosotros llegamos acá empezaron a decirnos a quién me habían matado y todo lo que habían hecho. Ahí es donde me entero que habían matado a mi primo, que habían matado a mi cuñado, que habían matado al suegro de mi hermana y así como la otra gente que mataron. Nos fueron diciendo, horrible, no te eso fue espantoso. Ese rato fue desagradable. La gente yéndose para los montes vecinos, que están aquí a poco más o menos 2-3 kilómetros. Personal principal vinieron aquí en la tarde, todo el día sin comer, todo el día aguantando plaga ahí. Eso fue malo, amargo. Esto ha golpeado a toda la población. Pero aún más golpeó a los que perdieron sus seres queridos. Tú sabes que eso es irreparable, perder un ser querido es irreparable. Eso fue horrible. Va a tener 12 años, 13 años, va a tener el 22. Y eso es inolvidable. Eso nunca se olvida. Bueno, cuando la masacre de Nueva Venecia
La masacre de Nueva Venecia también afectó a estos pueblos acá también, porque dentro también murieron gente de estos pueblos también. Dentro de esa incursión murieron gente de acá de los pueblos también, de acá de Buenavista, paisanos de aquí del pueblo, que se encontraban pescando en las afueras del pueblo, en la hacienda, alrededor de la hacienda. Cuando ocurrieron los hechos, nosotros acá no sabíamos nada, pero a las 5 de la mañana se escuchó la noticia de que habían incursionado en Nueva Venecia y había una cantidad de personas muertas en la plaza, y eso fue terrible. Cuando los habitantes del pueblo escucharon la noticia que había habido una masacre en el Morro, empezaron a huir de los pueblos, a dejar el pueblo solo. Fue tremendo, porque yo fui uno de los últimos que salí de acá, y fue tan tremendo cuando un pueblo queda solo. Esto es grande. El pueblo quedó totalmente un pueblo fantasma. Desde que yo salí de aquí dije, me voy, porque estaba atemorizado ya. Salimos de aquí, llegué a mi casa, cogí a mis hijos, a mi esposa. Nos fuimos todos, vinimos, recogimos al hermano de nosotros, nos montemos todos en una canoa y nos fuimos, dejemos todo. Simplemente nos llevemos una platica y unas cuantas cositas y arranquemos, lo demás quedó ahí. Imagínense, yo tenía una tienda en ese instante y ahí quedó todo. Todo se perdió. Nosotros todos nos fuimos de aquí, todo. El pueblo todo se fue. El pueblo quedó como que con 2 familias, y eso porque no tenían dónde irse. Nosotros, mi papá tenía una casa en Las Nieves, y allá toda la familia nos fuimos para allá, para Barranquilla.